La colección inédita de Albi es una muestra única del arte de Toulouse-Lautrec que recopila la obra más íntima del autor. Es una pieza única. El diamante Topkapi de 86 quilates y rodeado de otras 49 gemas se guarda y conserva con la mayor seguridad del mundo en el Museo Topkapi de Estambul. Es una pieza única. La suavidad y sonoridad del violín Stradivarius lo hacen un instrumento único en el mundo. Es una pieza única. La Venus de Milo, obra escultórica única e irrepetible del siglo III a.C., muestra la belleza clásica de la época helenística. Es una pieza única. Como Don Julián, el único puro que, gracias a su exclusiva funda Alufoil, protege y conserva el suave sabor de los mejores tabacos de Sumatra, mantiene el grado justo de humedad y frescor, permite llevarlo sin deteriorarse y tener el placer de ser el primero en tocarlo y encenderlo. Los puros Don Julián, por su cuidada elaboración y por su exclusiva funda protectora, son únicos. Como la colección de grandes pintores del Museo del Prado, que nos muestra la vida y obra de Goya, creador de una gran variedad, considerado el último de los antiguos maestros y el primero de los modernos. Desarrolló la plástica que venía de Velázquez hasta los límites del impresionismo. Rubens, el mayor exponente del barroco, es quizá la carrera más fructífera de la historia del arte. Autor de grandes obras religiosas y profanas, desarrolló un lenguaje nuevo, rico y audaz. El Greco refleja una experiencia mística de gran acierto expresivo. Personajes estilizados, personal punto de vista, estático y apasionado y cálido en su color. Murillo, creador versátil e inventivo. Su obra evoluciona desde el tenebrismo inicial hasta el refinamiento idealizante, como sus niños mendigos capaces de exorcizar la pobreza. Zurbarán, realismo puro, sintetizó lo místico y lo realista. Reflejo de una espiritualidad austera en sus retablos sombríos y claros, hasta el esplendor de su colorido de sus últimos cuadros. Y Rivera, pintor tenebrista de la época barroca, supo añadir al realismo español una componente idealizadora. Naturaleza enérgica y vigorosa, cuya obra emociona y conmueve. Pintores que han dejado una huella imborrable en el terreno del arte. La colección Grandes Pintores del Museo del Prado es única. Como Don Julián. Puros Don Julián. Son únicos. La visita a la Sala del Greco en el Museo del Prado no entraba hace unos años en el itinerario obligado en busca de los grandes maestros de la pintura española. Muchos de estos cuadros estaban en paradero desconocido y ha sido necesario no solo recuperar la obra, sino revalorizar al Greco para que esto sea posible. Si se hubieran seguido los criterios de algunos críticos, los 35 lienzos aquí existentes, junto a las pequeñas esculturas de Pandora y Epimeteo, estarían hoy en un museo de curiosidades, en lugar de exhibirse en la más importante pinacoteca del mundo. La aventura pictórica que ocupará nuestro relato constituye, con más razón que ninguna otra, la historia profunda de una metamorfosis. Dominicos Theotokopoulos, Dominici Theotokopoulos, Dominico Greco. 3 nombres para 3 culturas que cimentarán la complejidad última del pintor. Creta le dio la vida, sí, allá por el 1547, pero no solo. Esa extraña intensidad en el rostro de sus personajes a modo de iconos, sus figuras sin perspectiva contra el cielo que evocan la vaga apariencia de un mosaico, o el misticismo orientalista de la mirada interior, nos hablan ineludiblemente
de un bizantinismo griego profundamente arraigado en el origen mismo de su arte. En el cuadro más antiguo que el Prado posee del Greco, la Trinidad, podemos vislumbrar la influencia de su paso por Italia. Discípulo de Tiziano en Venecia, heredará de su maestro la pasión por el color como elemento definitivo en la pintura, aunque la perfección del dibujo y la resolución del escorzo de la figura de Cristo recuerden a Miguel Ángel y su estancia en Roma. En esta obra, el Greco está aún profundamente influenciado por sus antiguos maestros, pero ya en el umbral de lo que sería su estilo personal, la transformación anímica que el ambiente de Toledo ejercería sobre él. Ya desde este inicio, podemos apreciar el predominio de sus tres colores preferidos: verde, azul y carmín. Es un cuadro de grandes dimensiones e intitulado primitivamente como Cristo muerto en los brazos del Padre Eterno, con muchos ángeles de rodillas. Fue adquirido por Fernando VII en 1827 al escultor Valeriano Salvatierra, arquitecto a su vez de la Catedral de Toledo, y hasta el año 1843 no figura en el catálogo del Prado. Cuentan que al Papa Urbano VIII no le convencían algunas figuras del juicio final de la Sixtina y que invitó a Dominici Teotecópuli a que las adecentase. Más vale destruir la obra entera. Yo sé cómo hacerlo con honestidad y decencia y con tanta calidad como Miguel Ángel. Esta arrogancia le valió al Greco el tener que salir de Roma para residir definitivamente en España. El artista vino a España, al igual que otros muchos italianos, con la esperanza de pintar en el Escorial, pero fue rechazado por Felipe II, a quien no agradó su pintura. El rey burócrata prefería una pintura clásica y reconocida a las innovaciones pictóricas del genio insólito de aquel griego aún desconocido. Pero no era la temática del Greco, puramente sacra, lo que Felipe II rechazaba, sino el estilo innovador al margen de las normas. Madrid, recién elegida capital de la corte en 1561, tal vez por su cercanía del Escorial, desplazó a Toledo. Pero a Toledo le quedaba la tradición. Domenicos, ya el Greco desde entonces, optó por esta última y comenzó a pintar 1000 y 1000 veces los mismos temas, pero nadie sabe por qué. ¿Por qué Toledo? Él mismo se negó a declararlo cuando fue interrogado oficialmente. No estoy obligado a dar cuenta de por qué vine a esta ciudad. El oscurantismo de la Contrarreforma cohabita con el águila imperial, emblema de aquella soberbia nación, que diría el cardenal Richelieu. Y los personajes que el Greco retrató reflejan fielmente la arrogancia que contribuyó a la decadencia española. De todos los retratos que pintara el Greco, este caballero desconocido es el que sin duda acumula más méritos artísticos. Pertenece a la segunda etapa del pintor, una etapa ya depurada en la que el Greco ha captado en profundidad lo que ha dado en llamarse el alma española, también reflejada en este anciano al que no parecen afectarle las preocupaciones propias del mundo. De aquí que para Herbert Red el pintor griego sea más esencialmente español que el mismo Velázquez. Un viajero francés de la época describe así la idiosincrasia de estos ciudadanos. Tienen la cabeza llena de ciertas ínfulas de nobleza y prefieren la miseria o servir a un gran señor antes que entregarse a las artes manuales o a la industria. Y si la necesidad los obliga a dedicarse a ella, todavía intentarán guardar una apariencia noble. Aunque el retrato del caballero de la mano al pecho
Pertenece a la primera época del Greco, es sin duda uno de los más sugestivos y conocidos del pintor. Nada en él es convencional. Desde la figura piramidal carente de curvas, la posición de su mano semejante a la del espolio, la verticalidad de la espada y su paralelismo con la cabeza, hasta los efectos contrastados del claroscuro y el empaste con el fondo. Nos mira para ser mirado, para establecer un diálogo desde laberínticos estados del alma. La España profunda, amarga, católica y guerrera se adivina en sus ojos. Su identidad se desconoce, aunque se especula entre don Felipe de Hinojosa, natural de Illescas, y don Juan de Silva, marqués de Montemayor y notario de Toledo. En todo caso, sería lo de menos. Su verdadera identidad es la de haber alcanzado la categoría de arquetipo. Caballeros y santos desfilan por los lienzos del Greco con el mismo estigma del alma castellana, con los mismos rasgos de fatiga y penuria, con la misma espiritualidad, tan ajena a la bulliciosa y placentera alegría de los burgueses adinerados de los países luteranos del norte. Este San Francisco, que tanto recuerda al monólogo de Hamlet, acompañado del hermano León, es un tema constante en la iconografía del Greco. Resulta extraña esta predilección por el poverello de Asís, en contraste con los continuos pleitos del pintor por cuestiones monetarias, debido a lo elevado de sus minutas, en contraste con la ostentación y el lujo de su vida. Otro de los temas religiosos más repetidos por el pintor es este de la Anunciación. La más primitiva es la que se encuentra en el Museo del Prado y lleva todavía el sello inconfundible en el arco y los capiteles del fondo y en los pequeños ángeles de una influencia clasicista. Lo que nos indica que el Greco, en cierta medida, está aún espiritualmente en Italia, contrapunto tal vez necesario para no perderse definitivamente en aquella contradictoria ciudad de Toledo. El cuadro que representa la sacra conversación entre San Andrés y San Francisco puede ser considerado como el último hallazgo del Greco, ya que fue adquirido al Real Monasterio de la Encarnación en 1937. Los dos personajes, de proporciones muy alargadas, inician el momento de las escandalosas desproporciones que tanto habían de sorprender a los contemporáneos del Greco, e incluso a críticos y profanos de los siguientes siglos. Esta obra destaca por la belleza conseguida en la entonación del colorido. Las gamas de una figura y otra guardan una insuperable armonía potenciada por el fondo. Y el tratamiento de las manos será ya definitivo en la posterior producción del Greco. Todo el cuadro nos indica una relación, un encuentro más allá del mundo. La presencia de la muerte que se anuncia en este Cristo abrazado a la cruz es ya un tema típicamente español. Las manos de Cristo, elemento fundamental del cuadro, más que sujetar la cruz, parece que la acarician. Todo en él nos revela el ansia espiritualista que define el Greco en toda su obra religiosa. En esta Sagrada Familia, lo que se percibe más claramente es la sencillez misma de la obra y los elementos clasicistas introducidos en ella, como es la figura de San Juanito y el modo mismo de componer la escena.
Respecto a ese estallido de colores tan propio de la obra española del Greco, hay quien afirma que tiene su origen en la contemplación caleidoscópica de las vidrieras de la Catedral de Toledo, saturadas de luminosidad. La Pentecostés, obra de su último itinerario, tal vez no alcanza la categoría de trascendente, pero es definitiva la utilización del color. Las figuras aparecen como abocetadas, aunque están muy logrados los escorzos del primer plano. La estilización de los personajes de la zona superior se asemejan a las llamas mismas que provienen del espíritu. Tal vez su modo de pintar se fue afirmando en una feroz rebeldía frente al espíritu de la contrarreforma. En contraposición a una religiosidad sentimental y populachera de imágenes blandas y devotas, el Greco reacciona con todo el patetismo que exige el misterio. La resurrección de Cristo se convierte así en una escena dantesca, sorprendente, pavorosa, con los centuriones aterrados en contorsiones extremas de los cuerpos desnudos. Todos los personajes, a excepción del Cristo triunfante, de medio escorzo y semblante aterrorizado, expresan la incomprensión y la sorpresa de quienes no podían concebir semejante ascensión gloriosa. El emocional y dramático desarrollo de este tema nos habla ya de la independencia y libertad de un artista que ha logrado su personal e inconfundible estilo, un estilo que lo identifica a través de los siglos. En lo que pensaba el Concilio de Trento cuando concluía en su última sesión en 1563, que es mediante la historia de los misterios de la redención, tal como están representados en los cuadros y en otras imágenes, como el pueblo se instruye y confirma en sí mismo la costumbre de pensar continuamente en los artículos de la fe con los que alimenta su espíritu. Los contrastes de luz en la pintura última del Greco dotan a sus obras de un auténtico fulgor propio de visiones alucinantes. Esa extrema estilización de las figuras no corresponde a la sutileza, exquisitez o aristocracia de su espíritu, sino que suponen una voluntad de descoyuntamiento de los miembros, fruto de su pincelada rabiosa, vertical, impresionista. Todo ello en una presencia trascendente hacia lo alto, sin perspectiva, sin otros mundos al fondo, más allá de esa visión nocturna. El bautismo se expresa en este cuadro de enormes proporciones en el que las dos figuras centrales atraen toda la atención. Entre los musculosos cuerpos de Juan y Jesús, ascético uno y de belleza clásica el otro, destaca la mediana figura, con túnica verde amarillenta que sostiene el manto, otra vez carmín, de Cristo. Y no es que el Greco tuviera una defectuosa percepción óptica, como se le ha achacado, y por ello alargara los modelos, no. Es que, como dijimos al principio, la personalidad del pintor ha ido sufriendo una profunda metamorfosis. Está claro que su venida a España supuso el cambio de la profundidad perspectiva del estilo italiano por la verticalidad ascendente.
la luz de Toledo, el Greco pintó esta monumental Anunciación. El Greco ya no puede ser entendido sin Toledo. Toledo como luz, Toledo como espíritu. La gozosa orquesta del coro angélico en la zona superior del cuadro consigue el efectismo de todo el conjunto. Pieza monumental en la que el espacio celeste inunda al terrenal, derramando un fulgor incomparable. Aparte de las estilizadas figuras de la Virgen y el ángel, llenas sus vestiduras con los colores delicados del pintor, son notables los detalles como el de la zarza ardiendo o el del cesto de labor, por su cotidiana minuciosidad profundamente simbólico. La escena de la crucifixión se desarrolla dentro de un obligado dramatismo y expresa, tal vez, una angustiosa fase religiosa del pintor. Todo es soledad, y el ambiente tenebroso se cierne en torno a la figura serena y vencida de Jesús. Todo es silencio, pero ese silencio nos habla de profundas emociones estéticas y místicas. Para mayor patetismo, la sangre mana de los pies taladrados, mientras la Magdalena, convulsa, limpia el madero. Virgen y San Juan, en su impresionante grandeza y dolor, aportan el tono realista a toda la composición. El gozo de la vida, la pasión por el mundo, se transforma en necesidad de sublimación, sublimación, tal vez, del horror. Tampoco parece cierto que, como escribió Marañón, las expresiones alucinadas de los rostros se deban a que sus modelos eran los locos del hospital del Nuncio. Este cuadro de la adoración de los pastores, el último que pintó el Greco, fue realizado para su propio sepulcro en la iglesia de Santo Domingo de Toledo. Todo en él es un juego tenebroso de luces y sombras con un colorido sorprendente. Y es muy posible que refleje el estado final de su ánimo. El 7 de abril de 1614 moría el Greco en Toledo. El padre Paravicino compuso este epitafio para su tumba.
Creta le dio la vida y los pinceles Toledo. Mejor patria donde empieza a lograr con la muerte eternidades. Una tumba que no sabemos hoy dónde se halla, pues ciertas desavenencias entre su hijo Jorge Manuel y los dueños de Santo Domingo provocaron el traslado de los restos del Greco a un lugar hasta ahora desconocido. Pero el lugar de sus restos cohabita sin duda con ese sentimiento trágico de la vida tan singular y propio de las gentes de España. San Sebastián, obra maestra del final de su vida que el Greco destinó a su capilla sepulcral. Es uno de sus ejemplos más crispados, donde las formas corporales aparentan retorcerse sobre un cielo en movimiento, envuelto en tinieblas. Si Creta le dio la vida, Tiziano y Venecia le enseñaron la técnica y la importancia del color. Tintoretto lo sedujo por el dramatismo y Miguel Ángel hizo de él un maestro en el dibujo. Pero la soledad de Castilla y el bullicio de Toledo fueron haciendo de aquel griego arrogante un espíritu privilegiado y libre capaz de expresar en el propio y original estilo lo más profundo del casticismo hispano. La suavidad y sonoridad del violín Stradivarius lo hacen un instrumento único en el mundo. Es una pieza única. Como Don Julián, el único puro que gracias a su exclusiva funda Alufoil protege y conserva el suave sabor de los mejores tabacos de Sumatra, mantiene el grado justo de humedad y frescor, permite llevarlo sin deteriorarse y tener el placer de ser el primero en tocarlo y encenderlo. Los puros Don Julián, por su cuidada elaboración y por su exclusiva funda protectora, son únicos. Como la colección de grandes pintores del Museo del Prado, que nos muestra la vida y obra de Murillo, creador versátil e inventivo. Su obra evoluciona desde el tenebrismo inicial hasta el refinamiento idealizante, como sus niños mendigos capaces de exorcizar la pobreza. Pintores que han dejado una huella imborrable en el terreno del arte. La colección Grandes Pintores del Museo del Prado es única. Como Don Julián. Puros Don Julián. Son únicos.